Estuvimos viendo en el ciclo de conferencias sobre el sionismo muchos de los datos, la información, la historia, muchos de los hechos, la interpretación de los hechos, y como se prometió de antemano, hoy vamos a tener un debate en el cual vamos a escuchar opiniones diferentes sobre ciertos puntos que estaremos manejando Bezrat Hashem, para ver la opinión que tenemos como judíos a favor y en contra de temas muy delicados, muy centrales y muy básicos del judaísmo, sionismo, israelismo, hoy en día, siglo XXI. Quiero presentarles a los dos componentes que hoy me acompañan, a mi querido Ari Messer y a Pepe Penjos. Les voy a dejar a cada uno de ellos que se presente para que sepamos cada uno su persona, oficio y al final su postura. Ari, empezamos contigo. Bueno, toda rabá. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, buenas noches, Erev Tov. Gracias por la invitación. Mi nombre es Ari Messer. Yo soy el director de la Agencia Judía para México y Centroamérica. Así en forma muy breve sobre mí, nacido en Argentina, hice Aliyá a Israel a los 6 años. Hablo hebreo mejor que español, ya les digo desde ahora. Y me disculpo de antemano por cualquier error que haga, y voy a hacer algunos. Criado en Israel, en el norte de Israel, en un yeshuv que se llama Gan Ner, hijo de papá Beitari y de mamá de Ashomer Atzair. Ya les digo las contradictas familiares que vivimos. Miembro de Tnuat Noar, por supuesto, Anor Oved Valomed. Estuve en Tzal 5 años, en las Fuerzas Especiales, como oficial y como reserva en varias operaciones. Estudié 2 títulos. Mi primer título es en Ciencias Políticas y Economía, sobre todo la parte del Medio Oriente, y el segundo título fue en Consultoría Organizacional. Casado, mi esposa es Limor Sabra del norte, y tengo 2 hijos, uno de 8 que se llama Amit y el de 6, Boaz. Gracias, Ari. Pepe. Soy José Penjos, soy judío mexicano, todavía no he hecho aliyá. Por ahora. Hoy en día soy presidente del patronato del colegio Or HaHaim. Tengo 5 hijos. El año pasado tuve el privilegio de ser galardonado con el premio Herzl. Mis estudios son de ingeniería en sistemas computacionales. Más joven trabajé en la Embajada de Israel en el departamento comercial. Y hoy en día, como un hobby, me dedico a escribir sobre Israel, esclarecer sobre Israel, y vivo analizando sobre Israel prácticamente 24 horas al día. Ok, vamos a comenzar con unas preguntas donde quiero que cada uno dé su opinión. Nosotros como público, y es lo que hablamos en las conferencias anteriores, tengamos los oídos, la mente abierta a escuchar 2 criterios diferentes, 2 explicaciones, y tú forma tu criterio. Se dará la posibilidad al público a hacer preguntas, pero para que sea más ordenado, en cada fila se puso un número de teléfono al cual puedes mandar durante la conferencia, durante el debate, unas preguntas cortas y precisas al tema que se está hablando. Se filtrarán las preguntas que son más relevantes se estarán mandándome a mí aquí al celular, y si me da la gana, las leo. Vamos a comenzar con una pregunta un poco básica. Hablamos mucho del sionismo, Pepe, Ari, y estuvimos viendo su nacimiento, la idea, y mucho se habló de Theodor Herzl. ¿Quién es para ti Theodor Herzl? Una persona increíble, maravillosa,
o no, lo contrario. Ari. Bueno, para mí Theodor Herzl es antes y primero un soñador, una persona que en su etapa fue la persona que marcó un sueño y trató de transformarlo en una futura realidad a través de los libros que escribió Alt-Neuland y etcétera, que son planes operativos al final de todo de cómo Am Israel va a regresar a Eretz Israel y renovar Malchut Shlishit. Él es José Medina en el aspecto más profundo. Es cierto que él también vivió en una etapa que minorías volvieron a su nacionalismo, pero Herzl para mí expresa mejor que cualquier otro en esa época el judío que llamó al pueblo judío y les dijo: retornemos ahora a la tierra de Israel y expresemos nuestra identidad judía nacional, como era antes, como parte de nuestra identidad judía completa. Pepe, ¿pondrías la foto de Theodor Herzl en tu oficina? No pondría la foto de Theodor Herzl en mi oficina. Antes voy a responder para mí qué es Herzl. Herzl creo que es quien revivió el carácter nacional del pueblo judío. Después de casi 2000 años donde el judaísmo prácticamente era vivido únicamente como una religión, viene Herzl y rescata ese carácter nacional que nos hace que se consuma en la creación del Estado de Israel. Sin embargo, creo que el proceso al que necesitamos llegar como pueblo judío tiene que avanzar. No se queda nada más con la creación del Estado de Israel. Y él, como uno que inició, estuvo bien, pero ideológicamente, como se debería de seguir desarrollando, ya no. Yo creo que está por un lado la parte nacional, como lo digo, por otro lado la parte religiosa, y ojalá en algún momento las dos cosas se puedan unir otra vez. A nivel de Israel, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, vemos muchas discusiones cómo se debe de manejar una situación israelí-árabe. Territorios, conquistas, asentamientos. ¿Estamos como pueblo judío bien, mal, con las decisiones políticas, territoriales que estamos tomando o no? Y para hacer la pregunta mejor de forma más concreta, el hecho que nos retiramos de Gaza para buscar la paz, ¿fue un error o fue correcta la decisión? Pepe. Yo creo que fue un error. Para dar un poco de contexto, yo creo que está hablando de la desconexión de Gaza unilateral que llevó a cabo Ariel Sharon en el 2005. Exacto. Yo creo que fue un error, y es que yo considero que solo se puede pagar el precio de salirse de un territorio si hay un acuerdo de paz establecido y un acuerdo de paz que dé seguridad. En el caso de esta desconexión de manera unilateral, yo las imágenes de ver al ejército de Israel sacando a judíos de sus casas en la tierra de Israel por una posibilidad de un acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Ari. Bueno, primero, antes que discutamos, quiero decir que Pepe es un buen amigo mío. Sí. Somos buenos amigos, y tenemos discusiones todo el tiempo. Yo tengo una opinión contradicta a la de Pepe. Yo creo que fue la mejor decisión posible. Hay que recordarse cuál fue el objetivo del plan de desconexión. Ahí no había ninguna ilusión que íbamos a conseguir paz con el Hamas. Es más, paz con el Hamas nunca vamos a conseguir. El nombre lo dice, jamás. ¿Okay? Jamás. Jamás. Entonces, no creo que Ariel Sharon, con toda su historia militar, se ilusionaba que eso iba a traer paz con el Hamas. ¿Por qué nos desconectamos de la franja de Gaza? Había un objetivo a corto plazo, y el objetivo operativo militar era en ese momento que se entendió que el hecho de tener asentamientos dentro de la franja de Gaza, que es uno de los lugares más apoblados en el planeta, no nos va a traer más seguridad hacia afuera,
y la cantidad de recursos, soldados, muertos que tenemos que invertir para cuidar esos asentamientos era no proporcional, hasta ya para el estilo de Israel era no proporcional. Te voy a dar un ejemplo. El plan de desconexión yo lo vi por mis propios ojos, y por un ejemplo que Netzarim, que era uno de los yeshuvim ahí, la única forma en una etapa de salir y entrar era a través de helicópteros. Es decir, ya no era una vida normativa que el ejército le podía brindar a los mitiashvim que estaban en Yehudá y Shomrón, con todo el dolor. Es decir, fue un dolor terrible para todos evacuar, también para los soldados que lo hicieron, como para la gente que estuvo ahí. Y a largo plazo se entendía que el Hamas no iba a tener elecciones democráticas, iba a dominar y gobernar la Franja de Gaza durante mucho tiempo, y para poder hacer una delegitimación a ese enemigo, teníamos que salir, decir, salimos, este territorio ahora es de ellos, y siguen luchando en contra de nosotros. Y en muchos aspectos también Ehud Olmert, también Netanyahu, es lo que estuvieron haciendo los últimos 10 años. Pepe, te está diciendo Ari, ya no valía la pena mantener los judíos allá, ya eran muchos muertos, muchos atentados, lo mejor era simplemente retirarse y atacarlos de atrás sin peligro de muchos ciudadanos allá. Tuve el privilegio cuando trabajaba en la Embajada de Israel de que estuvo en visita Ehud Olmert en México en esa época. Y tuve el privilegio de platicar con él específicamente sobre este tema. Y una de las preguntas que yo le hice es que Israel jugaba a que si yo no tenía un partner con quien hablar, iba a lograr yo demostrarle al mundo lo que yo estaba haciendo, y que se imponga el mundo sobre los palestinos para que se cree una separación entre los dos. La desconexión no era solo sobre Gaza. El plan de desconexión incluía también territorios como Hebrón, en la margen occidental. ¿Y cuál era el precio o cuál era lo que quería recibir Ariel Sharon? Era el reconocimiento de Bush, quien era presidente de Estados Unidos, de que la petición de los palestinos, el derecho al retorno de los palestinos iba a ser algo que no iba a estar sobre la mesa. Y eso lo dijo Bush. Nada más que Bush acabó siendo un líder que no convocó a todo el mundo para ese argumento. Por eso yo sostengo que la desconexión no solo que generó un sentimiento de mira, vencimos a los israelíes por parte de Hamas, sino que ese argumento sigue estando sobre la mesa y Israel nada más dio una imagen de que perdió, de que lo sometieron. Para pasar a los siguientes puntos, pero antes nada más, Ari, según lo está explicando Pepe, hoy en día cuando ya vemos toda la cantidad anormal de misiles que lanzan desde allá y todos los atentados y todo lo que hay, a mejor tendríamos hacer al revés. En vez de retirar a todos los judíos, dejar a los judíos y simplemente conquistar de vuelta Gaza y evitar todo ese bombardeo. Esta semana ya solamente mandaron 2 misiles a Tel Aviv. Mandaron muchos más, porque fueron a Tel Aviv, los escuchamos. Pero todas las semanas mandan y atacan lo que es Hevel Eshkol. Todas las semanas, todos los días. Ni hablar de los túneles. Ni hablamos. Y ni hablamos de cosas que no están publicadas, que no son los túneles, que son mucho más graves, como armas no convencionales y etcétera. Pero voy a responder, porque ¿qué se está diciendo aquí? Se está diciendo un argumento que es muy conocido, que es por argumentos militares tengamos asentamientos judíos dentro de la Franja de Gaza. De esa forma podemos defender mejor los que están detrás. Ese argumento también se dice sobre los yeshuvim en Judá y Samaria. Se dice, Karnei Shomrón defiende a Tel Aviv por el hecho de estar ahí. Yo les puedo decir con mucha humildad que si el argumento es un argumento militar, no es válido. El hecho que haya yeshuvim, no importa dónde estén ubicados, tiene cero afecto sobre resultados militares del ejército israelí. Y te voy a dar el mejor de los ejemplos, la guerra de los 6 días. No nada más que no teníamos ningún asentamiento en Judá y Samaria, sino ni siquiera estamos en la montaña, estamos en la costa. Y en 6 días hicimos una campaña militar
que el territorio de Israel después de esos 6 días fue 3 veces más grande que 6 días antes. Entonces no hay argumento militar para Yeshuvim. Yeshuvim no son ningún valor o recurso militar, de hecho son un dolor de cabeza militar, cómo cuidarlos cuando están aislados alrededor de muchos palestinos o árabes. Yo creo que este tema nos está llevando automáticamente al siguiente tema, que es lo mismo. Ya dejando Gaza, ya perdimos Gaza o regresamos Gaza. Ahorita estamos hablando de Yehudá y Shomrón. Nada más, perdón que interrumpa, nada más para agregar, en la junta del gobierno israelí de ayer, por ese ataque ahora, acaban de autorizar la construcción. Se está analizando el plan de reconquistar toda la franja de Gaza. Así que si la necesidad es militar, el ejército israelí puede conquistar la franja de Gaza, por supuesto que va a tener un precio alto, pero lo puede hacer. Entonces, el tema no es militar cuando hablamos de Yeshuvim, sí o no, en un lugar o en otro. Es que yo creo que en un momento dado, cuando veamos cada vez otros túneles y cuando se descubra Bar Minan, un túnel que ya llegó a Sderot o algo así, o bombas o cosas no convencionales como estás insinuando, en un momento dado hay que tomar una decisión estratégica mucho más grande y dolorosa. Pero dejando esa parte de Gaza y regresando a Judea, a Shomrón, hay que seguir aumentando más casas, asentamientos, para marcar más territorio en Yehudá y Shomrón, o al contrario, mejor ya, menos judíos allá, porque mañana a lo mejor lo regresas y volver toda esa escena de ver a soldados sacando a todos los judíos de Shomrón y de Yehudá va a ser más doloroso. ¿Harías una campaña de motivar a los israelíes ir y sentarse en esos lugares, o mejor lo dejas así y dices, ya, mejor que se me vayan de allá? Yo sí motivaría que se construyan asentamientos. Quiero decir 3 puntos importantes. El primero es que la construcción de asentamientos ha sido uno de los pilares del movimiento sionista. El movimiento sionista desde sus inicios, desde movimientos como Homao Migdal o la existencia del Keren Kayemet, el objetivo era crear asentamientos judíos en la tierra de Israel. Incluso es interesante, pero hoy en día los únicos territorios que están en disputa son los territorios después de la línea verde, que fue la línea de armisticio que se firmó después de la guerra del 49. Ese es un territorio distinto al territorio que le habían asignado a Israel en la partición de 1947. La fórmula o el camino de asentamientos judíos, crear asentamientos judíos para conseguir la tierra de Israel o tener un Estado de Israel, ha probado su efectividad. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero comentar es sobre los asentamientos hoy en día. Yo vivo en Secretaría de Marina. La calle por la que llego a mi casa es de la Ciudad de México y mi edificio está en el Estado de México. Yo pago predial en el Estado de México. ¿Qué problema sería que los judíos vivan ahí y paguen predial a un Estado palestino? Así como hay judíos en México o árabes en Israel, ¿por qué razón el único país que podría surgir, que tendrá que estar limpio de judíos, es el Estado palestino? Se me hace muy triste pensar que me digan, como decía John Kerry, es que igual los judíos no querrían estar ahí. No necesariamente. Que estén en sus casas, que sea parte de un territorio palestino, probablemente, que paguen impuestos ahí, pero ¿por qué tendrían que quitar a los judíos? ¿Y darías al palestino que sea su policía y vigilante y soldado para protegerle? No sé, pero no hablo de terrorismo, de ladrones, de... Podría haber otro tipo de soluciones, no sé cuál sea la solución. Me encantaría pensar que la policía palestina buscaría la seguridad no solo de los palestinos, también de los judíos. Sería algo maravilloso, pero otra vez, que eso no lo veamos posible, no se me hace suficiente argumento para decir que hay judíos que no pueden vivir ahí. Entonces, hoy España reconoce que pueden regresar judíos de 1492. ¿Por qué el mundo no puede reconocer que ahí también habían asentamientos judíos antes? Entonces tú dices, yo agregaría más asentamientos allá, que vayan más judíos, sí. Y si en un futuro se regresa, que se queden los judíos allá, y nada más que
paguen impuestos allá y se quedan cuidados allá. Probablemente lo que buscaría es congruencia. ¿Qué buscaría? Es yo palestino no quiero que haya judíos en mi país, entonces ¿por qué exijo el derecho al retorno de los palestinos? No considero que la construcción de asentamientos sea un argumento único solo y que eso demuestre que Israel no quiere la paz. Tú ves real. Sí. Que no porque estoy juntando tus dos respuestas. Sí. Que no hubiéramos salido de Gaza, dejaríamos a los judíos de allá con Hamas, que le pague impuesto y que vivan felices. No, para nada. Pero no por eso quiere decir que no tengo derecho. Otra vez, si yo tomo la decisión de salir en un argumento de paz, en el que nos conviene la creación de 2 estados para que cada uno mantenga su identidad, y así en un acuerdo firmado, con reglas verificadas y con un proceso de paz, sí desmantelo los asentamientos. Pero hoy en día, sin esos acuerdos, ¿por qué sería el único país donde no pueden vivir judíos? Ari. ¿Por qué tienen derecho a decirlo? Primero, no sería el único país que no pueden vivir judíos. Hay Hay otros más. Sí. Pero la idea de Pepe, el argumento de Pepe no es un argumento nuevo. Ese argumento existe ya del año 1908. Claro. No es algo nuevo. Yo, por supuesto, yo voy a responder. Primero, no construiría nuevos asentamientos. Lo que sí haría es, en los bloques de asentamientos que en Judea y Samaria, hay 400.000 judíos más o menos viviendo. Entonces, a nivel operativo, político, es imposible quitarlos de su casa en cualquier acuerdo de paz futuro. Entonces, siempre se habla de los bloqueos de asentamientos que ya existen, que la gran mayoría de los judíos en Judea y Samaria están en esos bloques de asentamientos. Nada más hacerlos crecer por necesidades demográficas naturales, es decir, no tener iniciativas de crear nuevos asentamientos. Y los yeshuvim, asentamientos que están aislados, como Tkoa, Nokdim, Tapuach, y etcétera, tenemos que estar en algún futuro de pagar un precio. Y voy a explicar por qué. Si Israel no hace un acuerdo, llámalo paz, llámalo acuerdo territorial, llámalo acuerdo teológico, llámalo como quieras. Si no hace ese acuerdo como una necesidad estratégica, Israel en algún momento va a dejar de existir. Y no lo dijo Ari Messer, lo dijo David Ben Gurión. ¿Okay? Lo dijo David Ben Gurión en la creación del Estado de Israel. Es una necesidad estratégica que nosotros al final de todo vamos a tener que llegar a un acuerdo en el cual dejamos de luchar. Ese acuerdo puede ser que sea de acá a 100 años, de acá a 10 años, no sé, pero en algún momento vamos a tener que hacerlo, porque si no, lamentablemente, como Malhut Rishon y Malhut Sheini, también Malhut Shlishit va a caer. Entonces lo tenemos que hacer. La idea de dejar 400.000 judíos bajo un gobierno palestino que fue enemigo tuyo durante 100 años, yo me imagino lo peor de lo peor que la mente humana se puede imaginar en un momento así. Ahora te lo digo también como Sochnut, como agencia judía. Si nosotros vamos a Ucrania para rescatar una comunidad judía, o estamos teniendo una junta hoy a las 12 de la noche sobre Venezuela, nosotros vamos a dejar el Estado de Israel, después de 2000 años, dejar judíos perdidos ahí. A mí me parece una idea que va en contra, hasta te voy a decir, que en contra lo que es el lineamiento sionismo básico del judío que retorna a su tierra y sabe defenderse. El argumento que yo quiero decir no es que sea real. Lo que yo quiero decir es la discusión sobre la existencia de los asentamientos no debe de ser como hoy en día se maneja. Israel no quiere un acuerdo de paz. Te voy a decir lo que yo quiero cambiar es los argumentos sobre los asentamientos. Hoy se ve a los asentamientos como lo equiparan en foros incluso no judíos.
es la razón o la justificación de que existe un terrorismo palestino. Yo creo que debemos de ayudar a cambiar esa argumentación y empezar a hacer las preguntas correctamente. Lógicamente, y todo el mundo lo sabe, Israel no podría aceptar que estuvieran 400,000 judíos ahí. Que yo quiera hacer lo correcto y que entienda pragmáticamente lo que necesitamos y que se necesita una separación, no se me hace correcto que le echemos la culpa a esos 400,000 de que exista terrorismo o que exista... Pero un minuto. Estamos tomando en cuenta un detalle. Sí. ¿Qué pasa si realmente se hace un acuerdo de paz y se regresa X territorios a ellos con la experiencia que ya tenemos de Gaza, que en ese entonces jamás no manejaba todo el país, todo el territorio allá, pero llegó cuando ya se pudo. Y de repente llega Irán a través de Hezbollah, a través de Hamas, y se te asientan a una distancia de misil al aeropuerto de Ben Gurión. Porque está en la cima, tú estás ahí abajo. ¿Cómo podemos ni siquiera pensar en esa posibilidad, dada la dificultad de seguridad que se puede dar? A nivel militar es peligroso. Dejemos de lado a nivel religioso, territorio, Israel, sagrado, santidad, o judíos bajo este gobierno o el otro. Ya tuvimos la amarga experiencia de Gaza. ¿Cómo están todavía ciertos judíos soñando en esa posibilidad en toda Judá y Shomrón? Bueno, ese argumento, ahora estamos por elecciones, teniendo elecciones pronto en Israel, es un argumento que suena mucho, no es la primera vez que si nos vamos algún día de Judea y Samaria se van a transformar en Hamastán. Eso es lo que dices en la calle israelí, Hamastán, de Hamas. Y es exactamente la imagen del misil que puede disparar y destruir un avión civil en Ben Gurión. Si eso puede pasar, la respuesta mía es sí, también puede pasar. La pregunta es cuál es la alternativa. Tomando en cuenta otra vez algo que no nos gusta escuchar y sobre todo que no queremos creerlo, que no vamos a poder seguir ganando 200 o 300 años más seguidos. No lo vamos a poder hacer. Nunca lo pudimos hacer en nuestra historia y aquí no tenemos otro caso especial. Es una lógica, es un pensamiento pragmático fijo, básico, sistemático, que dice que al final, hasta axiomático, vas a perder. La diferencia entre ellos y nosotros, que cuando nosotros perdamos una vez, se terminó todo. Ellos pueden seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo y seguir existiendo. Tú dices que hay una posibilidad que perdamos, ¿te refieres a nivel de guerra por entre supuesto los dos o a nivel demográfico de nacimientos? No, demográficamente no estamos perdiendo, eso es un mito. Pero después si quieres lo toco ese. Pero a nivel militar por supuesto que algún día podemos perder. Es algo que lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Dijimos que la alternativa iba a ser paz por territorios. Esa es la fórmula conocida. Esa fórmula a la práctica fracasó. La tratamos de hacer varias veces. Desde el 1937 en adelante la respuesta de los palestinos siempre fue no. También cuando la respuesta fue sí en los años 90, detrás de ese sí había un no. Había un no. El sí era hacia afuera, el no era la verdadera intención de ellos y no importa la mecánica de quién dijo qué primero o cuánto territorio se iba a dar y Jerusalén, etc. Y el no tiene que ver con eso que la tierra de Israel es una tierra sagrada para el Islam, es Dar el Islam, es tierra sagrada para el Islam. Los seguidores del profeta Mahoma siguieron sus conquistas y pasaron por Israel en los años 620 hasta el 750 y eso es tierra sagrada para el Islam. Y ningún musulmán creente puede rendir a un gramo de esa tierra. Está escrito en el Corán. Entonces, la raíz del conflicto no es territorial, es teológica. Tienes que resolver eso. ¿Cómo resolverlo? Yo tengo una respuesta bastante extrema, pero hay que entender cuál es la raíz. ¿Por qué? Cualquier acuerdo de paz que se les ofreció a los palestinos, la respuesta fue no. Se les ofreció el 100% de lo que querían. Lo único que Israel nunca aceptó y nunca puede aceptar es el retorno de los refugiados palestinos. ¿Qué dice eso?
dice que cualquier palestino o hijo o nieto de cualquier palestino que se fue de alguna tierra o casa en el 1948 puede retornar a Haifa, a Tzfat, a Tel Aviv. Entonces eso significa que básicamente van a regresar todos. Eso no lo podemos permitir porque eso es el fin del Estado de Israel. Entonces para resolver el conflicto tenemos que entender de dónde nace, de dónde viene. El acuerdo territorial lamentablemente no funcionó. Al final va a tener que haber un acuerdo territorial, pero eso es secundario. Lo primero es resolver la parte teológica. Yo quiero salir un minuto del tema árabe-israelí y hablar del tema judío-israelí. Es decir, hay judaísmo como religión y hay judíos como nación. El país de Israel, el gobierno de Israel, ¿qué clase de gobierno debe de ser? Un gobierno democrático, primero democrático, después judío, o primero un gobierno judío y después democrático. ¿Qué está por encima de qué en un estado como Israel? En todo el mundo es democracia y religión. ¿Israel también o no? Yo creo que Israel debe de ser un país judío democrático. Ejemplo. Ejemplo, yo creo que hay cosas en las que todo el mundo en Israel está de acuerdo, pero la semana en Israel debe de empezar en domingo y el día de descanso debe de ser el sábado y el calendario oficial debe de ser el calendario judío. Y ahí nos podríamos ir a ciertas áreas grises donde seguramente tendríamos discusiones. Pero yo creo que nuestra religión tiene leyes que por ser religiosas muchas veces les quitamos el carácter de civil. Pero el judaísmo tiene muchas leyes civiles. Desde el matrimonio, desde el divorcio, etc. Yo considero que esas leyes deberían de ser las leyes del Estado de Israel. Es decir, si un israelí te dice, no me da la gana casarme con el rabino. Me quiero casar con un juez, no quiero jupá, no quiero nada. Como país, legalmente, ¿se lo debemos aceptar? ¿O hay que decirle, discúlpame, estás en un país de judíos y eres judío, te debes de casar judaicamente y divorciarte felizmente, religiosamente? Voy a contestar diferente otra vez. Lo que pasa es que vemos la imagen del rabino como una figura religiosa. Yo puedo llegar con un juez civil en México y decirle, no estoy de acuerdo que me casen de esa manera. Si le damos un carácter civil a esas leyes que tenemos como judíos, serían vistas de manera distinta. No estoy refiriéndome que obliguemos a toda la población a creer en Dios o a rezar 3 veces al día, ni a que en su casa coman o no coman kasher. Me refiero a que el Estado debe de adoptar cada vez más ciertas leyes civiles, que considero civiles, como las hay en todos los países. Basadas en el judaísmo. Basadas en el judaísmo. Ari. Ari tiene equipa por el CNIS. No. Yo pienso que, bueno, en Megilat Ha'atzmaut dice, si no me equivoco, Medina Yehudit ve Democratic. Dice país judío y democrático. Yo creo que se equivocaron ahí un poco. En Megilat Ha'atzmaut, en su momento cuando la escribieron, no podrían tener otra visión. Yo creo que tiene que ser primero Democratic y Yehudit. Exactamente, y voy a explicar por qué. Lamentablemente yo tengo los datos, porque los tengo que tener, ¿no? Judíos halágicos en el mundo hoy en día, hijos de madre judía, se están estimando 13 millones de judíos. Judíos por la ley del retorno del Estado de Israel, 17. Se están estimando 17, 18 millones. Pero si tú haces una encuesta de quién se siente parte del pueblo judío, vas a llegar a 21 millones de gentes. Y si estás hablando de los emergentes, acá hay una comunidad reconocida en Pachuca, por ejemplo, estás hablando de otros 15, 20 millones de personas en el mundo que dicen que son descendientes de los emergentes y por lo cual se merecen hacer aliyá a Israel. Hay comunidades ultraortodoxas de ellos.
también aquí en México, ultraortodoxas. Entonces, eso justamente para fortalecer la identidad judía del Estado de Israel, la palabra democracia tiene que ser la primera. Porque al final de todo, la gran mayoría de los judíos que viven en Israel y en el mundo no son judíos que su primera identidad como judía es religión. Ani mitzvah. No, su primera identidad no es religión. Tienen diferentes círculos de identidad. Por ejemplo, para Ari puede ser el hecho que soy israelí, el hecho que hablo hebreo, el hecho que serví el ejército, la comida que se cocina en mi casa, el idioma que hablamos entre nosotros, qué website abro a la mañana en internet, primero va a ser un israelí y no uno mexicano, y muchas cosas más. Para otra persona puede ser las fiestas judías. Hay tantos círculos de identidad judío hoy en día. Si nosotros ahora decimos que el país es primero judío, tenemos que definir una pregunta que va a quebrar el pueblo judío en pedazos. ¿País judío alágico o qué clase de judío? Ahí ya vas a tener, créeme, una explosión nuclear. Porque viene a la pregunta más básica, ¿quién es judío? ¿Quién es parte de este grupo y quién está afuera? Y lo más importante, ¿quién lo decide? Ari, pero una pregunta. Hoy en día el gobierno, ¿cómo se está manejando? ¿Se está manejando a nivel de judío democrático o democrático judío? Se está manejando democrático judío. Lo puedes ver primero, el que no es judío y es israelí tiene el derecho de elegir y ser elegido. Por ejemplo, yo diría que si sería primero judío democrático, entonces nada más los judíos eligen. No son ¿Qué pasa si mañana un miembro de la Knesset árabe como Ahmad Tibi, que no somos muy amigos él y yo, quiere postularse para ser el primer ministro de Israel? ¿La ley le permite o no? Claro. Ya trataron de hacerlo, es decir, es complicado, les pusieron todo tipo de bloqueos para no lograrlo. Entonces no es democrático. Exacto. No es Entonces, hoy en día no es democrático judío. Te voy a decir algo. Tú puedes ser cristiano francés, cristiano inglés o cristiano estadounidense, ir a la misma iglesia. Nosotros somos un pueblo único y especial, que nuestra identidad nacional también es nuestra religión. También es nuestro idioma, también es nuestra tierra. Dios no le prometió a los ingleses hace 2500 años que esa es la tierra para ellos. Ellos crecieron ahí. Nosotros retornamos a nuestra tierra prometida por Dios, por lo cual es un tema muy complejo. El secreto aquí es el balance entre los dos términos, porque si tú te vas a la parte muy judía, vas a perder grandes partes del pueblo. Y si la dejas, ¿para qué estás ahí? Pero a lo mejor... Yo nada más quiero decir que Israel desde sus inicios encontró una solución que nos ha funcionado durante 70 años. Y es la introducción al mundo del concepto de israelí. No necesitas ser judío para ser israelí. Siendo judío, tienes la posibilidad de ser israelí de manera inmediata. Yo creo que la ley del retorno en sí ayuda a resolver gran parte de ese problema. La ley del retorno sí define de acuerdo a la halajá quién es judío. Y en ese sentido también da espacio y da oportunidad a mucha gente que puede formar parte de esa identidad nacional sin ser judíos. De cierta manera, y otra vez reitero, las cosas a las que yo me refiero son las cuestiones civiles del judaísmo. Cuando yo tengo una alternativa civil sobre cuestiones que están marcadas en cualquier ley internacional, ¿por qué dejar al lado la judía? Te puedo hacer una pregunta, Pepe, Sí. a ver si entiendo. La Rejabá del Kotel. Sí, Binyamin Netanyahu llegó a un acuerdo con las diferentes corrientes del pueblo judío. sí. Es que se iba a dividir la Rejabá del Kotel, que iba también a haber Tfilat Nashim Reformio, bueno, todo. Sí. Y al final, bueno, cayó por políticas, como siempre, en esas cosas. En ese mundo judío, de leyes judías civiles que tú hablas, bajo los derechos humanos de cada persona de practicar su religión de la forma que lo ve como correcta, tú la Rejabá del Kotel, ¿la dividirías por diferentes ramas? Conservativim, reformim, ortodoxim, Ese mujeres, es hombres. exactamente
una situación en la que yo no la considero una situación civil. La considero una situación completamente religiosa. Y es interesante, pero cuando se planteó la zona mixta para el cótel, incluso los partidos religiosos la habían aceptado completamente. Hay respuestas completas de por qué, incluso ellos para justificarle a sus electores por qué lo habían aceptado, dijeron no se considera eso parte del cótel, para contestarle a su gente. Y eso fue lo que tiró al final el acuerdo. Pero otra vez, esas son cuestiones religiosas. Como yo fui muy claro, yo no obligaría a la gente que coma kasher o no en su casa. Pero sí me iría a verificar qué es lo que dicen nuestras leyes civiles sobre cómo se maneja, por ejemplo, un contrato laboral. Y de qué manera le tengo que pagar a tiempo o no a los empleados o de qué manera tengo que manejar las herencias. Bueno, son cuestiones completamente civiles. Ahí está el punto de discusión. Sí. No es que lo vamos a resolver tú y yo ahora, sí. ¿no? Pero yo creo en Israel están esperando nuestros sí. conclusiones. Están justo esperando ahora. Pero un minuto, ahorita voy a acordar, porque ya estamos tocando un tema parecido dentro del mismo. Dat u Medina, religión y país. Hay que separar las cosas, sí. O el país judío es un país conectado a la religión judía. Ejemplo de un caso real. La ley del retorno a Israel dice que si eres nieto de un abuelo judío, el abuelo se casó con no judía, tuvieron hijos no judíos, el nieto tiene derecho de hacer aliyá. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Ese hijo no judío no tiene que convertirse por venir a Israel. Él tiene todo el derecho de seguir manteniendo su religión no judía y tiene los mismos derechos de un israelí por ser descendiente de un abuelo judío. Este muchacho va como israelí al ejército, guerrea, batalla, defiende y muere en campo de batalla. Ocurrió. Llega la familia y dice, como soldado, quiero que sea enterrado en el cementerio, en las parcelas de los soldados. En los cementerios en Israel hay un lugar especial para los caídos en batalla. Viene el gobierno de Israel y dice, perdón, él no puede estar enterrado porque no es judío. Pero es israelí. No, el cementerio en esta zona es de judíos, no de israelíes. Se le entierra con los soldados por ser soldado, o fuera del territorio del cementerio por no ser judío. Ari. Bueno, primero sí, es un caso muy conocido, hizo mucho ruido en la sociedad israelí también y no es el único y hay casos más complejos que ese, pero yo creo nada más agregar antes algo antes de responder. El soldado que muere se siente judío durante toda su vida. Y eso es muy importante. Alágicamente no es judío, pero hay que entender la lógica de la ley del retorno en 10 segundos. La ley del retorno viene a darle exactamente la contradicta a las leyes de Nuremberg de los nazis. Cómo los nazis decidieron a quién su sangre estaba contaminada y hay que asesinarlo. Si uno de tus 4 abuelos era judío, tu sangre estaba contaminada, por lo cual ibas a ser exterminado. Entonces, cuando se establece el Estado de Israel, en el 1950, escriben esa ley exactamente en base a las leyes de Nuremberg, diciendo, si eras suficiente bueno para que tu sangre esté contaminada, entonces eres suficiente bueno para volver al pueblo judío. Y hay una razón pragmática detrás de eso. Nosotros somos un pueblo que fuimos perseguidos, matados, nos movimos de un lugar al otro durante 2000 años. Muchas familias en el camino perdieron la cadena alágica.
pero siguieron teniendo una esencia judía. Por ejemplo, si yo soy hijo de padre judío nacido en Rusia y soy criado como judío, alágicamente no soy judío. Pero si soy parte de una familia judía y me siento judío, la respuesta Entonces, Ari, es tú sí. dices, si él se siente judío, ya entra en la categoría. No, lo que digo es que el soldado cuando él hace aliyá a Israel, porque el Estado de Israel lo invita a hacer aliyá a Israel, porque lo reconoce como parte del pueblo judío, también si no es judío alágico, es educado como judío, va al ejército como judío, sus compañeros a la izquierda y a la derecha lo ven como judío. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando los padres vienen a pedir que sea enterrado en el cementerio judío, piden lo obvio y lo absoluto. Entonces, la respuesta mía es que primero la ley de retorno nos dio una solución hasta ahora, porque ahora era 3 generaciones, ahora ya estamos en la 4ª generación y se va a tener que cambiar la ley. La ley de retorno dio una solución temporal sobre la pregunta número 1, ¿quién es judío y quién no es judío? Esa solución se está por terminar, en las próximas elecciones se va a trabajar eso y tenemos que ver a dónde vaya. Para mí es obviamente claro que ese soldado tiene que ser enterrado dentro del cementerio judío, al lado de sus amigos, en un enterramiento tzvaí judío completo, alágico. Pepe. Creo que aquí hay varias discusiones. La primera es si el Estado de Israel hoy en día tiene la autoridad yo sé porque mezclé las dos. de definir de quién es Nada más judío. Responde a la pregunta del soldado y después aclaro la primera pregunta que hice. Yo creo que el hecho de que el Estado de Israel no tenga una solución para la gente que alágicamente no es judía, no es culpa del judaísmo. Yo creo que en algo sí ha fallado el Estado de Israel y es en las leyes permitir que haya gente que haga aliyá, que yo estoy a favor de que hagan aliyá, porque es la contraparte de las leyes de Nuremberg, pero los metes, en un escenario donde se enfrentan en esos problemas. Creo que el Estado de Israel, así como los árabes, tienen su solución para casarse y su solución para ser enterrados, igual que sucedería con un druso, el Estado de Israel debe de trabajar en una solución para ellos. La solución puede ser, quitamos al judaísmo del gobierno del Estado de Israel y hacemos todo civil, una solución que a mí no me gustaría, y otra es ofrecer alternativas. No tengo yo que cambiar el judaísmo para que se acople a todo. Puedo ofrecer alternativas y que la gente podría ser libre de elegir las alternativas. Pero no sé si hoy en día el Estado de Israel tiene la autoridad sobre la halajá. ¿Tú pondrías la halajá por encima y dirías al soldado, perdón, te amo, te quiero, gracias por tu servicio, te voy a poner una zona especial, separada, pero no dentro del cementerio judío porque transgredo mis leyes judías? Y si separado es denigrarlo, hacerlo menos, eso está completamente mal. Simplemente yo considero, así como hay dentro del pueblo judío Kohanim, que pueden pararse a hacer Birkat Kohanim, y yo por ser leví no puedo, hay cosas que ciertas personas pueden y no pueden. Simplemente otra vez, en hebreo existe el término Lo tzrichim liyot domim que de liyot shavim. Podemos ser diferentes, pero tener un trato. Ari, una pregunta. Igual. ¿Tú abrirías las tiendas en Shabbat en Israel? Sí. Autobuses Eged dando servicio normal en Israel, Kupat Holim abierto en Israel, Sí. en Shabbat. Sí. ¿Borras el concepto Shabbat por completo? No borro el concepto. No, como se ve hoy en día me refiero, la parte de Shabbat toda tranquila, Primero, toda descansada. Lo siento mucho, en Israel en Shabbat los centros comerciales están abiertos. No, depende cuáles y dónde, pero... Digamos que no te vas pero a morir, ahorita una no te vas a morir de hambre. No, si me viajas refiero, por la ciudad de Israel. pregunta general. Si te darían el poder y eres el primer ministro, ¿abres todo y quitas toda esa identidad o la dejas como está? No nada más que no quito la... Primero, siempre la respuesta a esa clase de preguntas está en la base de que si tú estás dispuesto a cortar el 40% de este pueblo hoy en día, 400,000 de ellos en Israel, by the way. El tema del soldado representa un grupo de 400,000 gentes, ¿ok? No es uno.
Si estás dispuesto de hacerlo, eso es uno. Y la otra pregunta es, digamos que tú estás dispuesto a hacerlo, si el otro lado lo va a aceptar. Sé que eres político. ¿Me puedes contestar sí o no? La respuesta es absolutamente, yo abro, por supuesto, que Israel sea un país moderno, normativo, en Shabbat. ¿No sientes que se perdería el judaísmo, el judío del país? No, y te voy a dar otro ejemplo. Yom Kippur. Te voy a dar un ejemplo que tal vez sea más conflictivo todavía. Yom Kippur. Yom Kippur, ¿sabes cómo en Israel lo empezaron a llamar? El día de la bicicleta. La fiesta de las bicicletas. Tú vas en Yom Kippur por Israel, por todas las ciudades vas a ver miles de niños en bicicletas. Entonces, puedes decir, la esencia de Yom Kippur se está perdiendo. Porque no es un día que la gente tiene que salir a andar en bicicletas y festejar. Es de Yom Shel Tzom, es de Yom Shel Ta'anit. Entonces, la esencia se está perdiendo. Okay. Es decir, yo salgo de la sinagoga y voy a abrazar a mis hijos mientras están en la bicicleta con sus amigos. Y yo digo que no, a través de ese ejemplo te lo respondo. Yo digo que no, es que el israelí, el judío israelí, el judío nacional creó una nueva cultura del judaísmo, una cultura actualizada, en la cual hay lugar para cualquiera. Hay lugar para estar en el Bet Knesset en Yom Kippur, y hay lugar también para estar en bicicleta, y sigue siendo el único país en el mundo que en ese día como país se frenan todos los carros. ¿Entiendes? Esa mezcla de Yom Kippur para mí representa en forma perfecta la nueva identidad judío-israelí, que tiene lugar para todos. En el momento que tú dices, yo cierro tiendas y cierro transporte, el judío laico israelí que paga impuestos, que va a la tzabá, que crea a sus hijos ahí, va a decir, yo no tengo lugar en este país. No están respetando mi forma de ser judío. No estoy seguro que queremos tomar ese peligro, porque puedes agarrar argumentos así sin fin y romper el pueblo judío en pedazos. Y que no se tome en cuenta el otro lado. Total. Que quieres. Entonces, su Shabbat y quieres por ejemplo, en los barrios muy religiosos o ultraortodoxos, de Ashdod, ¿okay? Se cierra con barreras y se respeta. Si yo voy al barrio Ashkunah Vav en Ashdod con mi hijo con bicicleta en Yom Kippur, no te estoy respetando. Te estoy haciendo lo mismo que si me cerrarías, no a mí en forma personal, Ari, pero a una persona, digamos, laica, el centro comercial en Shabbat. Otra vez, ¿por qué aceptamos que en Kippur no haya coches a nivel nacional y nos cuesta pensarlo en Shabbat? Yo abriría la discusión de manera distinta. No sé si yo llegaría a cerrar todas las tiendas. Lo que yo busco es que la discusión sobre las leyes de Shabbat tratemos de quitarle la parte teológica. ¿A qué voy? En México nadie discute que se cierren los bancos hoy, o que la Cámara de Diputados decida que cuando hay puente se junten a los lunes para que haya los días festivos, se junten a los lunes. O en Israel es por ley que si Yom Ha'atzmaut va a caer en viernes, en sábado, se pase al jueves. Hay en muchas discusiones como pueblo judío que hemos logrado extraer esa parte nacional de nuestra religión. Puse ejemplos como el idioma, como la semana, como el calendario. No habrán componentes en ese Shabbat que nos podrían hacer llegar, en vez de poner diferentes colonias que lo vivan de manera completamente distinta, llegar a cierta realidad en la que podemos establecer ciertas cosas especiales como se logró en Kippur. Alevai. Ese es mi mensaje. Otra vez, yo no obligaría a la gente que coma o no coma kasher en su casa, pero, oye, la COFEPRIS en México o las autoridades en México deciden qué productos meter y qué productos no meter por ciertas cuestiones nacionales de comercio. Aquí hay cuestiones mucho más allá que tal vez sería bueno analizarlas. Lo reitero, no estoy buscando una coerción religiosa, estoy buscando que esas cosas no las llamen religiosas. A ver si puedo un poco resumir. Sionismo, sí. Entonces, según tu opinión, Ari, se refiere más al territorio y al modo de vida judío en un lugar que se llama Israel. Y sionismo para ti es más
apegado al judaísmo en un territorio como Israel. Hoy en día yo creo que muchos de los israelíes se están definiendo más como an israelí, no necesariamente Yehudí, porque Yehudí como implica religión, israelí implica más nacionalidad territorial. Pero una cosa sí, tú decías que vienes de Argentina, ¿verdad? Y tú decías algo de Shabbat. La selección argentina contra la selección de Israel tenían que jugar en Shabbat y al final se canceló. Digamos que se retoma y se da. ¿Dejarías que la selección judía, israelí, juegue en Shabbat contra Argentina, un partido amistoso, una tortura amistosa, me imagino, para los israelíes, tantos golazos que van a recibir? Cualquier forma que nos podemos escapar de ese partido es mejor. Es mejor, sí, yo sé. Pero, Pepe, ¿sí al partido o no? Antes, al partido no en Shabbat. Porque yo creo que la selección, Ari empezó diciendo que representa aquí a la Sojnut Yehudit también. Yo no estoy solo también, represento a la institución que represento. El Estado de Israel, de cierta manera, representa también al judaísmo. Ari. Como Estado de Israel, creo que no debería de jugar en Shabbat. Ari. Yo, justamente porque estoy de acuerdo que el Estado de Israel representa al judaísmo en el siglo XXI, la selección israelí tiene que jugar en Shabbat. By the way, por un valor muy judío, es el único día en la semana que mucha gente que va a ir a ver a la selección no trabaja, porque es Shabbat. Pero un minuto. Yo creo, si no me equivoco, corríjanme, la embajada o el embajador o cualquier alguien oficial que representa a Israel en público no puede profanar Shabbat. O sea, el embajador de Israel no puede hacer una fiesta en Shabbat. Entonces, la selección israelí representa a Israel. Bueno, mira, entiendo que en Israel se juega en Shabbat, pero si representas a Israel, ya no se puede, ¿no? Sabes, mi respuesta es muy simple. Cuando yo empecé a estudiar Tanaj, me acuerdo la primera clase de mi morá, me dijo, escucha Ari, en el Tanaj vas a encontrar algo y algo contradicto en la página siguiente. ¿Ok? Entonces, en esas contradictas es la fortaleza del pueblo judío. En ese debate, en esa discusión infinita es parte de nuestra fortaleza. Somos el único pueblo en el mundo que nos podemos sentar y discutir de esa forma. Entonces el embajador tampoco puede volar en Shabbat. Yo también necesito un permiso especial, tiene que ser una emergencia. Pero otra vez, no se puede comparar, la realidad es mucho más complicada. Si tú no haces el juego de Shabbat en la selección, el juego de Shabbat, le quitas a un montón de gente judía que quiere ver a su selección, que puede ser que vaya a la sinagoga antes, también en su clase de judaísmo. Sí, para rezar para el equipo. Para rezar, les quitas a ellos el derecho básico. Yo creo... Ahora, la Liga Israelí en fútbol se juega en Shabbat. Sí, porque no representan al país, representan a las... Pero es la Liga del Estado de Israel. Yo creo que, para cerrar un poquito, empezar un poco a cerrar, yo creo que la pregunta que estamos analizando últimamente, en las últimas preguntas, es la siguiente. Hay una realidad de judío israelí que va tomando una postura mucho más light del judaísmo. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué debemos de hacer como gobierno? Fomentar esa parte para que la sigan diluyendo el judaísmo o intentar reforzar para cerrar más a la gente con el judaísmo. Por ejemplo, si yo dejo que abran todas las tiendas en Shabbat, lo que voy a causar que la gente que no iban empezarán a ir y así convierto a mi pueblo en más israelí. Si yo intento un poquito poner leyes de se casa con el jajam, se casa en un knis o se casa así, entonces también el que está más o menos como intenta apegarse más al pueblo judío. La pregunta, ¿cuál es la política que debe tomar el gobierno? ¿Dejo a los judíos que sean israelíes o ayudo a los israelíes
hacer algo de su judaísmo a su nivel y a su forma. ¿Cuál de los dos caminos tú dirás, el derecho o la izquierda? Y esa es la respuesta. Ok. Quiero cerrar con una pregunta básica. Y aquí me mandaron una. Hay que agregar a esa pregunta, perdón que interrumpa, ¿qué pasa con los judíos fuera de Israel? ¿Qué peso ellos tienen sobre esas preguntas? Porque son preguntas que tienen que ver con todo el pueblo judío y se deciden en la Knesset de Israel. La gran mayoría del pueblo judío hoy en día todavía no está viviendo en Israel. Es cierto que la comunidad judía más grande del mundo es israelí, pero esa pregunta, por ejemplo, sobre temas de Shabbat, tendría que hacer un Mishal Am hacia todo el pueblo judío. Y ahí te empiezas a complicar otra vez. ¿Quién puede votar? Aquí en la comunidad judía de México tienes todo tipo de comunidades. Pueden votar todos, no pueden votar. Es complejo. Dentro de esa complejidad, ¿habrá algún día paz en Israel? Y la pregunta se va a dividir en dos y con esto cerramos. Paz entre los judíos. Y la segunda pregunta será paz con los árabes. Empezaremos con la paz con los árabes. ¿Va a ser posible o no? Tiene que ser posible. ¿Cómo? Yo creo, y nada más retomando lo del principio, el Islam considera la tierra de Israel también sagrada. Y por el nivel de extremo al que llega el Islam, estamos nosotros dispuestos a buscar soluciones de manera unilateral. Probablemente la estrategia sería establecer una posición tan dura como la de ellos para llegar a un mejor acuerdo. Mientras ellos nos sigan viendo débiles, probablemente tendremos que seguir buscando soluciones únicamente a nuestro lado. Sé que lo platicamos en algún momento, pero aquí hay tres posibilidades. O ellos se van, o nosotros nos vamos, o nos entendemos. Creo que la tercera es la posible. Es la ideal. Es la ideal. ¿Es la real? Sí, es la real si nosotros trabajamos como judíos, también como Israel, en una estrategia que nos permita llegar a una situación en la que no nos dividamos como judíos por llegar a una paz con ellos. Ari. Yo voy a responder. Acá no tenemos mucha discusión, lamentablemente, pero voy a dar una respuesta de un ángulo diferente para complementar. Tienes que cuestionarte por qué no hay paz hasta ahora. Si ganamos todas las guerras y ofrecimos acuerdos territoriales, entonces, ¿cómo puede ser? No importa qué es lo que el otro lado reacciona, ¿cómo puede ser que nosotros no logramos esa meta? Y la respuesta está basada en dos. Uno, la raíz es teológica. Es tierra sagrada para el Islam. Es decir, si yo como líder musulmán, laico o no laico, hago un acuerdo de paz con Israel territorial, estoy yendo en contra de la palabra de Dios de la forma que yo fui criado. No seguro que quiero ser el primer líder musulmán en la historia que va a hacer algo así. ¿Okay? Bueno, Egipto lo hizo, Jordania lo hizo. Ya tenemos acuerdos de paz y sí están reconociendo el gobierno de Israel. Excelente. Menachem Begin, que entregó al desierto de Sinai, el desierto de Sinai no es tierra sagrada para el Islam. No es parte de... No importa, pero le di un chocolate que se llama esa parte y me reconoció mi país. Está bien, pero ese chocolate no es sagrado. No, pero el reconocimiento es sagrado. Que compras en Oxxo. No es el chocolate que compras en la mejor tienda de chocolates en DF. Y ese chocolate sagrado, la raíz es teológica. Entonces, para resolver un tema teológico, tienes dos formas de hacerlo. O es un diálogo entre la gente religiosa de los dos pueblos, que llegan a un convenio teológico, rabinos con shejim, algo que yo sinceramente no lo veo pasar, o que en términos militares, cuando tú le ganas a un enemigo nada más en una sola situación, cuando le quitas cualquier motivación futura de luchar en contra ti. Entonces yo te puedo decir con seguridad que nosotros a los árabes no les ganamos todavía porque tienen motivación y están luchando en contra de nosotros. ¿Más de la guerra de los 6 días? Por supuesto. Fue muy fuerte el golpe y con todo eso no ayudó. Todo lo que hace falta, toda la potencia que hace falta para al final de todo ganarles
y ganarles es quitarle la motivación de querer luchar. Cuando alguien está rendido en Muchas forma muchas total, vidas. va a negociar. Yo preferiría primero el diálogo teológico entre la gente religiosa, pero si eso no funciona, dejar de hacer guerras a medio volumen. Ok. Quiero, porque veo que hay muchas personas que tienen ciertas preguntas, voy a dar nada más una pregunta del lado de los hombres, una pregunta del lado de las mujeres, para aquí el panel, y con eso vamos a cerrar. Nos faltó contestar la de paz entre los judíos. El paz entre los judíos. Hay paz entre los judíos. Yo, a pesar de las diferencias que existen, mientras un judío está dispuesto a rezar por otro judío o a defender a otro judío, no importa dónde esté, hay paz entre los judíos. Yo disfruto cada que va a ser Pesaj y Purim en Israel y los periódicos se llenan del Hag Sameach y de la gente ayudando a otros y ve la cantidad de personas que de alguna manera se relacionan con la festividad. Se relacionan con su judaísmo y eso nos une. Hoy, lo digo, yo también disfruto que esté el país con las bicis y relacionados con Kippur, porque nos une a todos. Yo creo que sí hay paz entre los judíos. Discutimos muchísimo, pero hoy tenemos unión. Yo creo que hay discusiones muy fuertes. Yo no lo veo tan, digamos, en luz tan clara hoy en día. Puedes ver que entre la comunidad judía de Estados Unidos y el Estado de Israel hay un quiebre que nunca hubo en la historia. Es un quiebre gigante entre las dos comunidades judías más grandes del mundo, con la más influencia y el más poder. No es una crisis, es un quiebre verdadero y profundo, y tenemos que entender que, a mi forma de ver, hoy en día, bajo ese quiebre, que es un quiebre estratégico para el pueblo judío, no hay paz entre los judíos, y el quiebre está basado sobre la pregunta: ¿quién es parte del grupo y quién no es parte del grupo? Yo creo que la halajá y los rabinos que trabajan halajá, poskei ador, tienen que latet et hadat, cómo se va a actualizar la halajá en el futuro para resolver esos quiebres en el pueblo judío. Ese concepto de mejorar la vida económica, agarremos un study case, que es ahora la discusión en las elecciones de Israel. Dice Benny Gantz, dice Benny Gantz, mejoremos la situación económica y la gente va a perder motivación de luchar porque van a tener que perder. Entonces, en base es cierto, pero hay que tener cuidado porque no significa que si tú usas esa fórmula vas a llegar a desmotivarlos para luchar, porque estás saliendo de un punto de pensamiento que es su única motivación y no la es. Te puedo dar muchos ejemplos, te voy a dar el más famoso, los atentados del September 11. Analizar la biografía de cada uno de los terroristas, casados, con hijos, académicos, con muy buena situación económica. Analizar los terroristas que hacen los atentados de errores de más calidad en Israel y en el mundo musulmán. No son el perfil del chico de 17 años desesperado, muerto de hambre, que no tiene futuro y le prometieron 72 vírgenes. Entonces hay que tener cuidado. Es una de 72 años. Es una de 72. Decíselo, se terminó el conflicto. A ver. Hay que tener cuidado, es lo que digo. En parte sí, pero mirá el perfil de la gente que hoy en día está haciendo los atentados. No es ese perfil. No es la única motivación de ellos de luchar. No, yo quería decir, para eso hay dos maneras de lograrlo si fuera la solución. Una es ayudarlos o darles para que aumenten su nivel económico. Y la segunda es tú bajar tu nivel económico. El problema en la primera, que si tú les das para subir el nivel económico, no los haces sentir que lo lograron. El pueblo judío, desgraciadamente, demuestra un poco distinto a tu teoría. Y es que el pueblo judío ha sido expulsado y corrido, ha creado un país con una de las mejores economías y lugar a donde llega entiende un solo mensaje, es que dependemos de nosotros mismos. El mejor regalo que podría existir para ellos es que ellos busquen lograr, o que ayudemos a que ellos busquen lograr esa prosperidad económica que dices por ellos mismos. Ok, quiero cerrar. Sí, ¿quieres contestar? Una última nada más, una cosa que quiero decir. El Jajam empezó preguntándonos sobre Herzl y acabamos hablando también sobre Shabbat.
quiero dar un componente importante. Aquí hay un componente nacional en el judaísmo y un componente religioso. El Estado de Israel es un componente nacional del judaísmo. Hablemos de la religión en el Estado o lo que sea, no importa. Lo que necesitamos también es que el otro lado nos reconozca ese componente nacional. Que no nos vean únicamente como una religión. Porque si nos ven nada más como religión, no justifica que tengamos un Estado. Y eso es en lo que tenemos que luchar. Frase final, Ari. Yo creo que al final de todos estos temas son las preguntas más importantes que nosotros como pueblo vamos a enfrentar en el siglo XXI. El futuro del Estado de Israel, la relación con los árabes, la relación entre los diferentes grupos del pueblo judío y el pueblo judío hacia dónde, y por supuesto la gran pregunta de los judíos fuera de Israel, que no la tocamos aquí, pero es una pregunta gigante, grande, importante, y la relación entre todos. Te quiero agradecer, Jajam, porque el hecho de poner estas preguntas sobre la mesa, dialogarlas, tenerlas en la mente y que sean conscientes, de ahí empieza la base. Lamentablemente la mayoría del pueblo judío no está involucrado en esas preguntas que los van a afectar a todos en forma directa. Entonces el tema es debatir, es dialogar, y al final sí, como pueblo, y a propósito no digo necesariamente como Mediná, sino como pueblo, todo el pueblo judío, tomar decisiones para el bien de todos nosotros. Yo quiero cerrar y solamente decir que intenté no involucrarme o no opinar, sino dejar que se escuchen las dos opiniones. Mi opinión es, pues ya las digo en mis conferencias, pero lo que quiero que sepamos es que hoy vimos un ejemplo de la polarización de opiniones, y quiero aclarar, ni Ari ni José están en los polos. O sea, hay gente muchos más radicales para acá y muchos más radicales para allá. Aquí más o menos son dos personas que están en dos posiciones, pero no tan polarizadas, y hay judíos mucho más para acá y mucho más para allá. Y ese es nuestro pueblo, quieras o no. Claro, todos queremos que el pueblo opine como uno. O sea, ojalá todos los judíos en el mundo sean como yo, pero no. Hay quien opinan más a la derecha, otro más a la izquierda, uno más hacia la religión, uno más hacia el país, y cada uno tiene la libertad de opinar y ver el judaísmo como a él le da la gana. Pero la frase, que es la frase que dijimos la semana pasada y hoy la estamos comprobando con este debate, es: tenemos todo el derecho de tener las mentes, las cabezas diferentes. No tenemos derecho de tener los corazones separados. No, el problema que tenemos es que al tú no opinar como yo, pues te odio. Porque tú quieres, yo quiero B, no te soporto. Y cada vez que llegan las elecciones, y los que siguen un poquito las noticias en Israel, ahorita que vienen elecciones, brota más el odio que la unión. Porque uno le tira al otro para ganar más votos. Y qué dolor es no saber tolerar la opinión del otro. Si hay una fórmula de cambiar al prójimo su idea, mejorarla, hacerle más judío, israelí, nacional, mundial, espiritual, todo lo que quieras, es solamente si le amas. Porque con el amor nos podemos acercar, con el odio nos vamos a separar. ¿Y saben qué? Eso es justamente lo que nuestros enemigos quieren, que nos matemos entre nosotros mismos, que nos comamos vivos uno a los otros, porque ellos saben muy bien que a nosotros no nos van a ganar. Pero nosotros, entre nosotros, sí nos podemos liquidar. Ojalá que seamos un pueblo inteligente, valoremos mucho el hecho que tenemos este tipo de discusión sobre la tierra de Israel, sentados en ella, gobernándola, rezando y estudiando en ella. Aleluya. Qué bonita época. Estamos discutiéndolo, pero en posición judía. Lo estamos discutiendo si va a haber paz, pero después de muchas guerras victoriosas que ganamos.
Estamos hablando si regresar un territorio, pero ya es de nosotros hoy. Estamos hablando si el cótel A, B, C o D, pero el cótel es mío hoy. Son discusiones que nuestros padres 2000 años lloraron para que lleguen. Solo que tenemos que tener cuidado. Saber aprovechar esta situación y no hacer errores. ¿Cuál es el camino de la verdad? Pues como rabino me toca nada más pedirle a Dios que nos dé la mejor idea, la mejor solución. ¿Y saben qué? No está mal decirle a Dios, llegamos hasta acá sin Mashiach. ¿Qué pasaría si hace 2000 años, 300 años, 2000 años, 200 años, 800 años enseñarías la película actual de Eretz Israel a un judío en la diáspora? Y vería Selijot en el cótel, vería el primer ministro en la Knesset gritando, vería a los F-16 y vería a las yeshivot en Bnei Brak. ¿Qué te diría? O vería Purim en las calles o las bicis en Kippur, yo qué sé. ¿Qué te diría? ¿Qué te diría? Wow. Oye, seguro se logró con Mashiach. Oye, abran los ojos. Lo hicimos sin Mashiach. ¿Y por qué lo hicimos sin Mashiach? Porque Dios nos consideró bastantemente maduros para lograr hacerlo. Como bebé, dice Dios, y esto ya está escrito en los libros, como bebé, dice Dios, en Pesach te tuve yo que sacar. En Pesach como bebé te mandé a alguien que te haga todo el trabajo, porque eras un bebé que todavía no sabía ni hacia dónde vas. Pero 3500 años después de Pesach, con un historial maravilloso, tú puedes. Tú puedes armar un país de regreso. Tú puedes hacer un gobierno. Tú puedes hacer un ejército. Tú puedes llenar yeshivot y templos y niños maravillosos cumpliendo y cargando con el orgullo a la bandera en una mano y la Torah en la otra. Pero ¿saben qué? No es vergüenza decirle a Dios. Hasta aquí pudimos llegar solos. Pero esta unión que nos falta, ese entendimiento final que nos falta de saber qué hacer con los territorios que nos das en la mano y con las diferencias judíos en la diáspora y en la tierra, por favor, danos una ayuda. Mándanos una ayuda para poder tomar la decisión correcta, porque qué lástima sería llegar hasta aquí y por odio volver a perder todo. Ya perdimos el templo por odio, ya perdimos Israel por odio. No podemos permitirnos equivocarnos acá. Y ojalá que Dios nos mande su ayuda, su inteligencia y juntos bailaremos con la Geulá, con la paz en Israel, con la paz con los árabes, con todos. Muchas gracias.